decíamos en el bloque anterior, bueno, se vienen horas de tensión, claro, por lo que ocurrirá en el día de mañana. Bueno, donde en principio comenzaría a regir un protocolo antipiquete, allá anunciado por la ministra de Seguridad. De eso estaremos hablando, claro, ¿qué dice el protocolo antipiquete? El gobierno de Javier Milei enfrentará la primera prueba para su política de desactivar las marchas y movilizaciones opositoras. Este miércoles se moviliza Unidad Piquetera junto a más de 250 organizaciones sociales, derechos humanos, sindicales, estudiantiles y ambientalistas. Por eso ya mismo tenemos comunicación con Diego Armesto, abogado constitucionalista. Hola Diego, bienvenido a Para Alquilar Balcones. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, gracias por el espacio. No, por favor, un placer, Diego, bienvenido. Bueno, primero que nada, entiendo que hay mucha tensión al respecto. Hay quienes, bueno, ya señalan de inconstitucional el protocolo anunciado por el Ministerio de Seguridad. Obviamente te tengo que preguntar desde el punto de vista jurídico, ¿cómo lo ves? A ver, primero para que lo declaren inconstitucional lo tiene que declarar un juez. Sí. Yo puedo andar por la vía diciendo mi camisa celeste es inconstitucional usarla, pero si no hay un juez que diga la camisa celeste es inconstitucional, no corresponde. Bien. ¿Por qué? Porque en la Argentina tenemos control de constitucionalidad, que es un control que hace el Poder Judicial. Así es. En segunda cuestión, lo que creo que es importante tener en cuenta es que acá hay que tratar de buscar un equilibrio entre las partes. Hay una colisión normativa, una colisión de derechos, y el Estado debe garantizar, debe proteger y debe facilitar la protesta. ¿Por qué? Porque cuando hay una protesta de este tenor, está en juego la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión, sí, que como bien dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y especialmente la Relatoría de Libertad de Expresión, no son derechos absolutos. Y nuestra Constitución también establece en su artículo 14 todos los derechos que son para todos nosotros, pero que pueden ser reglamentados. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos tenés el derecho de peticionar a las autoridades, que está en el artículo 14 de la Constitución Nacional, o cuando vos tenés en juego la libertad de expresión, asociación y reunión, que también están en los tratados internacionales de derechos humanos, vos del otro lado tenés otros derechos que están en juego. ¿Cuáles? Circular, trabajar, educación, salud. Vos imaginate mañana que frente al edificio de desarrollo social hay un médico que tiene que tratar una enfermedad de una persona y no puede llegar por el piquete. Automáticamente ese derecho a peticionar está lesionando otro derecho. Entonces, ¿qué es lo que, de mi punto de vista, propone el protocolo? El protocolo, primera cuestión, no limita ningún derecho. El protocolo no está diciendo no podés hacer una marcha. Te está diciendo podés hacerla, pero de una manera razonable. Entonces, primera cuestión que hay que tener en cuenta, que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: restricciones necesarias en una sociedad democrática. ¿A qué se refiere con esto? Que tiene que haber un equilibrio entre los intereses en disputa. Frente a esto, el Estado debe ponderar, ¿sí? Debe ponderar permanentemente entre los derechos y los intereses legítimos contrapuestos. Entonces, ¿qué es lo que, de mi punto de vista, hace este protocolo? Lo que hace es ponderar por parte del Estado ese equilibrio entre el interés y entre los derechos contrapuestos. Ahora, Diego, Entonces, digo, para pasarlo limpio, ¿no? Porque, bueno, por ahí hay gente que se pierde, ¿no? En cuanto a lo técnico. Vos decís, bueno, hay derechos fundamentalmente los del 14 de la Constitución Nacional que permiten reglamentación. Una reglamentación que debe ser, bueno, razonable, y esto, entiendo yo, juega con el artículo 28 de la Constitución Nacional, si no recuerdo mal. Muy bien. El principio de razonabilidad, doctor. Así es. Muy bien. Bueno, entonces digo, a partir de esto, vos entendés que el protocolo tal y como está, más allá de que está bien aclarado que la inconstitucionalidad o no de una norma, en este caso de este protocolo, de esta resolución, es por vía judicial. Digo, más allá de eso, tu análisis como hombre del derecho es que es razonable la reglamentación al derecho a peticionar en este caso.
Lo que pasa que vos lo que tenés que ver también, y esto también es bueno que la gente lo sepa, cuando yo ando por la vida gritando todo es inconstitucional, la inconstitucionalidad tiene que ser en el caso concreto. Sí. Siempre es un caso concreto. Sí, Es decir, si yo digo que la retención de los depósitos en un banco es inconstitucional, yo tengo un caso y con ese caso yo puedo accionar judicialmente. Sí. Si vos y yo y nos ponemos a divagar y podemos decir, bueno, che, ¿sabés qué? Puede ser inconstitucional. Ahora, veámoslo en la práctica. Ahora, pará, pero vos, entiendo, Claro. y desde ahí partí. Ahora, vos, como un hombre de derecho, puede hacer un análisis, ¿no? Y ahí, más allá de que aclaré, digo, la justicia es quien debe declararlo. Desde tu mirada, vos ves que esta resolución la ves constitucional, la ves conforme a derecho, ves que no viola ningún derecho consagrado en la Constitución. A ver, vuelvo. La resolución no te prohíbe la libertad de expresión, no te prohíbe el derecho de reunión, no te prohíbe el derecho de asociación. Bien. Entonces, desde mi punto de vista, cuando le hago el test de constitucionalidad, y le puedo hacer un test de convencionalidad, donde uno de los puntos que te pide siempre es que haya una ley, lo basa en el artículo 194 del Código Penal. Mirá, te voy a dar un antecedente que nadie está hablando. En el año 2002, la Cámara de Casación Penal Federal, en el caso Marina Schifrin, utilizando a Miguel Hermejian como fundamento, terminó fallando y aplicando el artículo 194 del Código Penal. ¿Qué había pasado en esa instancia? Marina Schifrin se había parado adelante de un colectivo y había parado la circulación del colectivo en un piquete. Ajá. Entonces, hay antecedentes donde se tienen en consideración estas cuestiones. Bien. Entonces, yo lo que digo es, lo que tenemos que buscar, y creo que hoy estuve leyendo a la tarde que creo que Biligones iba a comunicar con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que la herramienta de una sociedad democrática es nada más y nada menos que el diálogo. Claro. Entonces, lo que hay que buscar, más allá de una normativa dura, fuerte, claro. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también te agrega que el uso de la fuerza debe ser una medida proporcional. Exacto. Entonces, vos tenés mucha conjunción y una protección de los derechos humanos sobre las personas que van a marchar, pero también tenés una amplia protección de los derechos humanos sobre aquel que quiere circular, trabajar, educarse, ir al médico, hacer lo que se le canta, o tomar mate en la plaza. Sí. Entonces, vos tenés que buscar, por eso digo, desde mi punto de vista, técnicamente, puede tener falencias porque algunos critican, y yo coincido porque en la pandemia, cuando Alberto Fernández dictaba DNU, yo siempre decía que había que leer la opinión consultiva 686 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice específicamente, toda limitación de derechos tiene que ser hecha por ley. Ahora bien, cuando yo aplico el test, y en la normativa de la resolución aparece el artículo 194, hay una ley que me está reglamentando algo. O sea, pará, porque yo iba a ir ahí también. Está bueno esto que me decís. Iba a ir ahí, digo, desde el punto de vista de fondo, vos decís, bueno, en principio yo no veo que esta norma no sea inconstitucional. Desde el punto de vista de la forma, que es que no sea una ley, sino una resolución, entiendo que decís que tampoco viola digamos, las garantías constitucionales. Es que, a ver, vuelvo a repetirte, cuando yo aplico el test de convencionalidad... Para vos lo pasa. A ver, desde mi punto de vista lo pasa, ¿por qué? Porque la resolución tiene un sustento en la legislación vigente. Okay. Porque acordate que acá lo que se aplica es el 194. Si vos te parás adelante de un bondi y lo parás, esto vamos claro para que la gente lo entienda y no volver con tecnicismo. Sí, claro. Es decir, viene un 84, un 5 de frente, y yo me le paro al 5 y no lo dejo pasar e interrumpo el Metrobús. Bueno, hay que buscar la manera en que no se interrumpa el servicio público, porque el 194 muy claro te dice transporte aéreo, terrestre, marítimo o algún servicio público. Entonces, el Código Penal, en su amplitud, te está permitiendo, a ver, porque vos siempre acordate algo que es interesante que la gente lo sepa. A ver. Cuando uno saca una ley, después siempre tenemos que esperar la reglamentación. Entonces, en la reglamentación es donde los pingos se ven en la cancha. A ver, ¿cómo aplico esta normativa? Claro. ¿Cómo el Estado, en esto que te dije al principio, en la ponderación entre los intereses y derechos que están contrapuestos, cómo logra de alguna manera, a ver,
agregar el orden al despiole que tenemos. Lo que pasa es que hay un problema, yo siempre digo, que la excepción Ojalá es la hubiera regla. uno solo, Diego, hay un montón. No, ya sé, pero vos pensá en esto, la excepción siempre es la regla. Entonces, cuando vos haces... Vos sos abogado, ¿no? Porque me parece que... Ah, muy bien. Entonces, a ver, para que se entienda. Vos viste que daba clase de Derecho Constitucional, Diego, mirá. Vos fijate algo que es interesante. Cuando en Introducción al Derecho, que es una de las primeras materias que yo tuve en la facultad, te dice que hay formas de derogar la normativa, y una de ellas es la costumbre. Pero también la costumbre crea derecho. Claro. Entonces, si durante 20 años nos acostumbramos a las marchas, al piquete, obviamente que también hay que tratar de buscar el mecanismo por el lado del Estado, del diálogo con los que están reclamando, para también buscar un punto medio, porque el equilibrio tampoco desde el punto de vista no yo te impongo, sino que hay que tratar de buscar. Eso es lo preocupante, ¿no? Porque desde lo que se bajó en términos de mensaje desde el Estado Nacional fue muy duro, por cierto, ¿eh? No fue... la verdad que no se avisora un espíritu muy dialoguista, sino más bien, bueno, bastante duro, bastante fuerte, teniendo en cuenta esto mismo que vos decís, que hace tantos años que la Argentina se ha acostumbrado a este tipo de prácticas que sin duda generan, bueno, muchísimo daño también, hay que decirlo, muchísima incomodidad. Obvio. Y aparte hay que buscar, gente. ¿Sabes qué también? ¿Sabes también qué es lo otro que hay que ver? Es que en Argentina, y bueno, vos sos colega como yo, hay un autor alemán que lo habrás leído, Hans Kelsen, ¿no? Que tiene una frase: si es A, debe ser B. ¿Qué es lo que te está diciendo él? Si vos cometés un delito, tiene que haber una sanción. Y lo que hemos perdido en la Argentina también es el concepto de sanción. Me tiraste teoría pura de derecho por la cabeza, Diego. Me tiraste la tapa rosa por la cabeza. Bueno, escúchame. Yo tenía el verde. Vos tenías el verde. El mío era rosa. Bueno, escúchame, Diego, hasta acá lo que ha dicho una parte de la biblioteca, porque en derecho sabemos que hay dos. Hay siempre una parte de la biblioteca que dice una cosa y la otra. Diego, espectacular. Gracias por este tiempo y por ilustrarnos un poco a todos desde tu punto de vista respecto de lo que nos preocupa, que es lo que ocurrirá el día de mañana, que deseamos nuevamente que sea en paz. Un abrazo grande y felicidades para todos ahí en el canal, que siempre voy y los aprecio mucho a todos. Gracias, No, por favor, un abrazo enorme. Ahí está Diego Armesto, abogado constitucionalista, para echar luz sobre el aspecto jurídico de esta norma, bueno, polémica, por cierto, que se ha dado a conocer en las últimas horas. Veremos, ojalá, insisto, sea en paz toda la jornada de mañana. Hacemos una pausa, breve, no se vayan bien.